Un buque de bandera china fue detenido en aguas de Galápagos, con cerca de 300 toneladas de fauna marina protegida. La Armada redobló los controles en la zona, mientras el gobierno hizo un reclamo diplomático. Hay un tema en particular por el que Ecuador despierta interés mundial, sus Islas Galápagos. Y en los últimos días las noticias sobre esta gigante flota de barcos pesqueros chinos en aguas muy cercanas al mar de nuestro archipiélago ha generado ira y preocupación. ¿Cuán grave es el problema? ¿El Estado ha tomado todas las medidas del caso? En el programa de hoy explicaremos no solo el alto riesgo ambiental que corre la riqueza marina de Galápagos, sino las complejidades diplomáticas, de control y económicas que vuelven a las Islas Encantadas más frágiles que nunca. Galápagos está en el radar de Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan el contraalmirante Darwin Herring, comandante de operaciones navales de la Armada Nacional, jefe de la primera zona naval. Roque Sevilla, ambientalista y empresario turístico en Galápagos. Integró la iniciativa Yasuní ITT entre 2008 y 2010. Fue alcalde de Quito entre 1998 y el año 2000. Patricio Zuquilanda, diplomático de carrera. Canciller de Lucio Gutiérrez entre 2003 y 2005. Candidato presidencial en las últimas elecciones. Pedro Bermeo, ambientalista, vocero del colectivo Yasunidos y coordinador de la Fundación Libera Ecuador. Este es el programa número 50 de Políticamente Correcto, en el que vamos a hablar de Galápagos y de su inmensa riqueza marina, que, como nos cuenta Claudia Roura en las últimas semanas, ha estado seriamente amenazada. La presencia de una flota pesquera china que realizaba faenas cerca de la zona protegida de las Islas Galápagos y que afecta a la fauna ha generado reacciones nacionales e internacionales, un tema que incluso podría acarrear una crisis diplomática. Revisemos qué pasó. El pasado 13 de agosto, la Armada del Ecuador detuvo un buque de carga chino cerca de la Reserva Marina de Galápagos. Dentro de la embarcación se encontraron 300 toneladas de fauna marina calificada como vulnerable. Los 20 tripulantes y el buque fueron detenidos. Y luego de la audiencia de flagrancia se dictó prisión preventiva y se inició la investigación por delito ambiental. El contraalmirante Darwin Herring dice que se está monitoreando a todas las embarcaciones que transiten por las cercanías de Galápagos. Si queremos hacer un control permanente de eso, los medios serían realmente incuantificables. Por eso nos estamos valiendo de la tecnología para emplear nuestros medios en los momentos que es necesario hacerlo. El presidente Lenín Moreno reaccionó y rechazó esta acción extractiva en las Islas Galápagos. La pesca en las proximidades de la zona económica exclusiva de Ecuador afecta a las especies migratorias y es un crimen, no solo contra el ecosistema de Galápagos, sino contra todo el planeta. Todos estamos indignados. Mientras que la Cancillería ya hizo un reclamo formal al gobierno chino. Sin duda es un tema de preocupación mundial. Medios de comunicación, instituciones ambientales, personalidades se han hecho eco del reclamo para frenar la pesca en las Islas Galápagos. Pero expliquemos un poco más. El barco detenido en la costa ecuatoriana es del Fung Yuan Yu Leng 999. Se trata de un navío de carga que mide 98 metros por 16, es decir, es casi el largo de la cancha del Estadio Olímpico Atahualpa. Sin embargo, por fuera de la zona exclusiva económica de Galápagos, la Armada encontró una flota de 197 barcos chinos trabajando. Cada uno de ellos probablemente tiene el mismo tamaño del que ya fue detenido, y se habla de que toda la flota se acerca al tamaño de la provincia del Guayas. De hecho, las flotas pesqueras de China y de otros países pueden estar por fuera de la franja llamada Zona Económica Exclusiva. Son 350 millas entre las 200 millas del mar territorial y la Zona Económica Exclusiva de Ecuador continental y 200 del archipiélago de Galápagos. La discusión radica en que en esta zona transitan varias especies que están en peligro de extinción. De hecho, en la carga decomisada se encontraron tiburones martillo y silky, incluidos en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esos peces se usan para realizar platos típicos en China. ¿Cuáles serían los caminos para frenar las faenas y evitar que esto vuelva a ocurrir?
Bien, economista Roque Sevilla, ¿cuál es, en su criterio, la verdadera dimensión del problema? Creo que es un problema gravísimo planetario, y es que se están agotando ya las especies en todos los mares. Los chinos han pescado frente a sus costas durante mucho tiempo, luego han pasado a las costas africanas, frente a Mauritania y Senegal, donde también se está agotando la pesca, porque no han habido los controles necesarios, y parecería que es la primera vez que ya incursionan en nuestros mares. Y cuando vamos viendo esta cantidad de eventos que suceden, con el paso del tiempo, por supuesto, la cosa es ya a nivel mundial. Igual la Argentina hundió un barco pesquero chino la semana pasada, me parece, o hace pocos días. Así que el problema es del planeta, y esto tenemos que enfrentar, por tanto, con acuerdos internacionales muy sólidos y concretos. Y mucho más en un país que tiene unas islas como Galápagos tan vulnerables y tan frágiles. Bueno, es que toda la riqueza que nosotros conservamos dentro de las islas y la reproducción de todas las especies que están allí, al salirse unos metros fuera de esos 133 kilómetros cuadrados de área protegida, pues ahí están los barcos listos para pescarlos, ¿no? Pedro Bermeo, ¿la gente en el país ha hecho conciencia de la gravedad del problema? ¿Se está comunicando adecuadamente? Bueno, creo que definitivamente sí, cada vez existe una, digamos, indignación mayor respecto a este problema y otros problemas ambientales que hemos vivido en el país, como son todos los problemas relacionados con el extractivismo petrolero y minero, que también están, digamos, en la misma línea y que incluso son manejados por el mismo capital chino que ahora también está explotando nuestros mares. ¿Eso qué quiere decir entonces? ¿Cómo debería reaccionar la sociedad civil frente a temas como este? Bueno, primero que nada, digamos, entender que este es un problema planetario. Esto no es una cuestión, digamos, de que solamente China lo está haciendo. China es el principal exportador de peces en el planeta, pero está vendiendo justamente a otros países que también están consumiendo cada vez más de estos animales. Entonces el problema es este, ¿no? Entender que la pesca y en general el extractivismo de recursos es una actividad que se está viendo con una visión infinita cuando estamos viviendo en un planeta finito. Perfecto. Ex canciller Zuquilanda, ¿de qué manera se pueden ir tratando de ajustar los procedimientos y la manera de evitar estos problemas o de controlarlos al menos? A ver, Carlos, a mí me parece que la sociedad ecuatoriana, debido a la gravedad de este problema, debe estar totalmente bien informada. Este panel es justamente para eso, para informarle de la gravedad de este asunto. Las autoridades deben estar perfectamente bien informadas, deben ser profesionales y debemos saber cómo proceder en este tema, buscar las soluciones y finalmente ser prudentes. ¿Qué significa para mí ser prudentes? Debemos estar confiados en el nivel profesional de nuestras autoridades, confiados en el sentido de que la China, con la experiencia que tiene, experiencia de miles de años de política y de diplomacia, va a acceder de una manera negociada a las demandas internacionales de Ecuador. Primero. Segundo, que la propia Cancillería debe estar perfectamente bien adiestrada, capacitada para manejar esto. ¿Usted espera que eso suceda o ve que está sucediendo eso? Y luego, finalmente, tenemos los organismos internacionales que deben responder a una voluntad del Ecuador de reclamación sobre este tema. Por lo tanto, yo creo que es necesario convocar inmediatamente a toda la sociedad ecuatoriana a través de organismos. Por ejemplo, la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores debe ser convocada de inmediato, en este momento. Este es un tema serio, canciller, un tema diplomático y un tema comercial. Esto no se puede dejar al manejo sectario, ni de un partido político, ni de un solo gobierno. Esto es la comunidad ecuatoriana la que tiene que intervenir. Contraalmirante Jarrín, se supone que ya la flota china empezó ya a bajar hacia mares y costas peruanas, mares peruanos, y que ustedes han hecho ya un trabajo de inspección y de monitoreo. Pero ¿cuáles son los rezagos, lo que queda de toda esa pesca que hubo desde hace más de un mes? Bueno, nosotros desde el inicio de la presencia de la flota china hemos mantenido un monitoreo permanente desde el 17 de julio de este año. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora? Muchos de los buques chinos se están desplazando al oeste. Inicialmente se ubicaron fuera de la zona económica exclusiva. Hay que recalcar que ellos hicieron un libre tránsito por la zona económica exclusiva sin evidenciar
actividades de pesca. O sea, no se pescó mientras transitaban por esa zona. Lo que evidenciamos nosotros es que no se lo hizo. Ellos cuando se ubicaron en el lugar donde está ahora la gran cantidad de buques chinos, comenzaron a hacer sus faenas de pesca y en este momento se están desplazando al oeste. Aproximadamente porque no hemos determinado exactamente el número de buques que se encuentran ahí por una sola razón. Nosotros tenemos un sistema satelital que nos permite cuantificar el número de buques cooperantes que se llaman, es decir, que tienen encendido su sistema AIS. Pero cuando lo apagan por cualquier razón, en esta ocasión. como vemos que a veces tenemos 190, a veces 240, entonces no se puede determinar con exactitud la cantidad de buques. Sin embargo, todos los buques que hemos tenido una sospecha de actividades ilegales y que podrían estar ingresando a nuestra zona económica exclusiva, hemos hecho una identificación con nuestros aviones de exploración aeromarítima en las áreas para determinar... Sí, me voy a corte. Cuénteme solo una cosa, ¿esta es la flota más grande que ha estado pescando en Ecuador en los últimos meses, años, como para tener una referencia? Yo de lo que recuerdo, tengo 38 años en la Armada y he volado mucho en el mar. Y es la primera vez que me encuentro con esta magnitud. Nunca ¿Usted se impresionó con el tamaño de esa flota? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo creo que cualquier país va a estar impresionado con la magnitud de esta presencia china. Bien, y con estas primeras reflexiones del contraalmirante nos vamos a un corte comercial. Sigue en Políticamente Correcto. Siga este debate y envíenos sus comentarios. En Facebook estamos transmitiendo en vivo en la cuenta oficial de Coavisa y en Twitter nos puede encontrar como @políticacorrecta. Regresamos con más en Políticamente Correcto. Seguimos en Políticamente Correcto y en este momento hacemos contacto vía Skype con Walter Bustos, director del Parque Nacional Galápagos, con quien evaluaremos la situación de las islas. Walter Bustos, bienvenido a Políticamente Correcto. ¿Cómo está la situación en las islas? ¿Cómo ha reaccionado la población frente a estas denuncias de pesca cerca del archipiélago? Muy buenos días. Les comentaba que hay una indignación ciudadana local que se ha manifestado en contra de lo que ha estado sucediendo en las últimas 2 semanas respecto a la presencia del barco chino en la Reserva Marina de Galápagos y también la flota que está fuera de la Reserva Marina a unas más de 200 millas de afuera. ¿Cómo está funcionando el proceso ya judicial? ¿Tiene usted noticia de qué ha ocurrido con la detención de este buque y qué pasa con el proceso? Bueno, nosotros, el Ministerio del Ambiente, a través del Parque Nacional Galápagos, hemos puesto también nuestras acciones administrativas, porque esto es lo que nos compete, además de la sanción, o además del proceso o la instrucción fiscal iniciado en flagrancia, se logró actuar en ese sentido y es por eso que hay una embarcación, la Fu Yuan 999, detenida. Tenemos a 20 personas que están también en prisión preventiva y obviamente una orden judicial de destrucción de la carga. Eso se ha logrado. ¿Cuántas especies se encontraron dentro de la carga para más o menos determinar si habían especies en extinción, qué tipo de tiburones eran los que estuvieron en la pesca? Y recuerden ustedes que esto está todavía en una fase una fase pericial. Es un informe que lo establece un perito independiente determinado por la Fiscalía. Y de lo que nosotros, al momento de hacer el primer análisis de las fotografías que salieron y recorrieron por todo el mundo, un material un esfuerzo realizado por el Parque Nacional Galápagos, efectivamente se pudieron determinar al menos 4 especies. Eso es muy grave. Y yo le quiero hacer una pregunta final, Walter. A escala nacional se ha visto que la provincia de Galápagos es quizás la que más delitos de tipo ambiental registra en la Fiscalía. Pero muchos de esos delitos no necesariamente llegan a una condena como tal. Vemos que muchos de esos delitos se diluyen. ¿Qué está pasando en la administración de justicia ya en estos casos? Bueno, no es que existan más casos acá. Lo que sucede es que nosotros estamos mejor equipados para detectar cualquier intromisión que haya de embarcaciones
también tenemos todo un equipo en el Parque Nacional Galápagos de un sistema de control y vigilancia que es el que nos permite tener un mejor sistema de control. Entonces, por eso es que hay más sanciones. Ahora, nosotros desde que tenemos el sistema, desde el año 99 y que hemos venido trabajando, hemos capturado alrededor de 14 embarcaciones. Ya. Y en ese sentido, porque mire, tenemos más o menos que en Galápagos desde el año 2014 aquí han habido cerca de 80 denuncias de delitos, pero de los cuales 22 están en investigación previa, 13 con sentencias condenatorias, otras 3 con sentencias absolutorias. Esto quiere decir que más son las denuncias que lo que realmente se llega a procesar. Bueno, lo que sucede es que hay obviamente algunos procesos que deben tomar todo el ejercicio de la sustanciación de pruebas, todo el ejercicio de demostración de documentos que son los que van obviamente demorando. Recuerde usted que acá tenemos también un aparato judicial que está a nivel de unidades multicompetentes, entonces no solamente atienden delitos ambientales, sino también delitos de todo tipo. Bien, hemos estado con Walter Bustos, director del Parque Nacional Galápagos, con quien veremos si tenemos un nuevo contacto más adelante. En ese sentido, Roque Sevilla, ¿ha habido ya reacciones de grupos conservacionistas en Galápagos frente a lo que ocurrió en estos días, en estas semanas? Bueno, hubo primero una manifestación ya el día de ayer en las calles de Santa Cruz, protestando por este evento. El día miércoles, sí. Sí, sin duda alguna hay una actividad muy importante de las ONGs que están analizando esta situación y buscando cómo proteger uno de los lugares más valiosos del planeta. No nos olvidemos lo siguiente, que la Reserva Marina de Galápagos es la tercera reserva más grande del mundo. La primera es una que está muy distante en el mar del sur de la Antártida, que es el mar de Ross. Esa es la reserva más grande del mundo, tiene 960.000 kilómetros cuadrados. Luego está el gran arrecife de Australia y luego viene Galápagos. De tal manera que nosotros tenemos razón más que suficiente para primero estar preocupados después del esfuerzo que estamos haciendo desde el año 86, que comenzó la protección del área marina, en que se ha hecho un sacrificio de parte del Ecuador de no explotar justamente esas especies con un sentido de conservación y buen manejo. Y entonces es lamentable ver que en los alrededores pueden haber flotas como la que estamos precisamente mencionando. esas poblaciones de tiburones que están en peligro de extinción y que se siguen capturando demuestran la posibilidad de que en cuánto tiempo podamos volver a ver que se regeneren o cómo plantear la posibilidad de que sobrevivan. Este rato, en el caso de los tiburones, existe ya un control absolutamente claro de cómo es la migración de los mismos. Y ya se sabe que, por ejemplo, el tiburón martillo o el tiburón tigre viaja desde las Islas Galápagos por la cresta esta que une Malpelo y Cocos frente a Costa Rica, y eso forma un triángulo gigantesco que está en partes en aguas internacionales, de tal manera que una propuesta que ya se hizo hace algún tiempo de hacer un área protegida Cocos, Malpelo, Galápagos, tiene total sentido y deberíamos nosotros seguir trabajando en ello. Pedro, ¿cuál es el problema de la flota china? ¿Cómo le ven ustedes desde un grupo ya más conservacionista? Bueno, creo que, digamos, es súper importante entender el contexto de lo que estamos hablando, ¿no? La flota china llega a tener 2.500 embarcaciones y que aquí en el Ecuador, digamos, no sabemos exactamente cómo están proviéndose de recursos. Es importante decir también que China está haciendo, digamos, entregando beneficios a las pesquerías, es decir, en el sentido de que, por ejemplo, se les subsidia la gasolina o cosas por el estilo. Esto obviamente sigue perjudicando a nuestros mares y creemos que es importante, digamos, reconocer este grave problema que es, digamos, la industria pesquera china, pero también no dejar de reconocer lo otro que está pasando también en nuestras costas, como por ejemplo es la pesca incidental que se dice del decreto 486, que también sigue perjudicando y que también está matando a nuestra fauna aquí en el país. Bien, yo me voy a un corte comercial y en el siguiente bloque hablo con el contraalmirante Jarrín y el canciller Zuquilanda para hablar ya de los temas diplomáticos y militares que se pueden aplicar en este tipo de problemas.
¿Hay instrumentos internacionales que permitan al Estado ecuatoriano controlar mejor la pesca en zonas cercanas a nuestros mares territoriales? Yo le hago esta pregunta, canciller Zuquilanda, porque estaba revisando este protocolo de adhesión de la República de Ecuador a la CONVEMAR, que firmó el entonces canciller Patiño. Y en el punto número 12 se plantea que los estados cuyos nacionales pesquen las especies vulnerables en zonas adyacentes a la zona ecuatoriana, en este caso los barcos chinos, están obligados a acordar con el Estado ecuatoriano medidas necesarias para su conservación y protección, así como para promover su óptima utilización. A falta de dicho acuerdo entre China y Ecuador, el Ecuador se reserva el estricto derecho de ejecutar estos instrumentos como la CONVEMAR u otros tratados internacionales. No sé, a mí me parecería que la CONVEMAR sí le puede obligar a Ecuador a frenar este tipo de pescas en zonas que no necesariamente son de su mar territorial. Mire, primero, ¿por qué los ecuatorianos debemos preocuparnos de este tema? Primero, por la alimentación de los ecuatorianos actuales y de los que van a venir. Segundo, porque es una fuente de recursos económicos para nuestro proceso de desarrollo. Es un ingreso de divisas que lo necesitamos. Tercero, porque genera trabajo y finalmente porque se protege el medio ambiente. Incluso porque usted decía en otros días que los recursos pesqueros pueden volverse los principales productos de exportación del Ecuador a futuro. De hecho, y ahí estamos con el turismo, una serie de beneficios que podríamos tener. En lugar de depredar, debemos proteger. Entonces, ¿qué es lo que usted me está preguntando? Claro. Aplicar la CONVEMAR. La CONVEMAR, ¿no? Es un instrumento, se llama también de Montego Bay, ¿no? Porque ahí se puso para la firma. Mire, esta convención tiene instrumentos internacionales que Ecuador ya debería estar ahí, ya debería estar en este momento, por ejemplo, participando en la Autoridad Internacional de Fondos Marinos y Oceánicos, ¿no? Debería estar ya en este momento en la empresa de fondos marinos y oceánicos y debería estar también en el Tribunal Internacional de Derechos Marítimos que funciona en Hamburgo. Y que podremos elevar allá las quejas, además, en la Unión Internacional de Protección de la Naturaleza. Pero ¿cómo detenemos infraganti este tipo de problemas? En la Comisión del Pacífico Sur. Debemos hacerlo a través de la Cancillería, que debe convocar inmediatamente a una comisión interinstitucional para que actuemos, porque yo siempre me he preguntado, ¿por qué los ecuatorianos dejamos de ser miembros de estos instrumentos internacionales? ¿A cuenta de qué? Nosotros fuimos miembros a través de Julio Prado Vallejo, la señora Rosalía Arteaga, estuvo Pancho Huerta en instrumentos internacionales. Terminamos nuestro gobierno e inmediatamente después no hay un ecuatoriano en estos instrumentos internacionales que nos van a proteger justamente para hacer este tipo de demandas. Porque no se trata, Carlos, no se trata de que en este momento la Marina se lía a balazos con los chinos. Si ese no es el problema. El Ecuador es un país de derecho y respetuoso del derecho internacional. Y además ha tenido crisis como la Guerra del Atún en los años 70 exacto. Y desde el año 1963. De hecho, la revista Vistazo tiene un largo compendio de reportes de cómo habían las crisis diplomáticas entre Estados Unidos y Ecuador por ese problema. Y no nos liamos a balazos, nos liamos con diplomáticos de primera línea. Leopoldo Benítez Vinuesa, Gonzalo Alcíbar, Jaime Moncayo García, Lucho Valencia, Teodoro Bustamante. Ellos eran los diplomáticos que atacaban en el mundo internacional estos problemas y teníamos triunfos. Contraalmirante Jarrín dice que no se le puede dejar sola a la Armada, es lo que le entiendo al canciller Zuquilanda. Ustedes han tardado un mes en monitorear y durante un mes ha habido esta depredación de nuestros mares. ¿Cómo entender el trabajo y de qué manera podemos colaborar, ayudar a que la Armada sea, no sé, más eficiente, más diligente? Sí, bueno, yo creo que este es un esfuerzo y coincido con el embajador Zuquilanda, que es un esfuerzo nacional en el que el sector de la defensa tiene un rol específico de la custodia de nuestras aguas jurisdiccionales y de las no jurisdiccionales, como es el caso de la presencia de la flota china fuera de la zona económica exclusiva insular. Pero nosotros somos una institución del Estado que debemos basar nuestras actividades y nuestras acciones sobre las bases legales. Si no existe ese marco legal de actuación de la Armada, nosotros no podemos actuar ilegalmente como una institución del Estado. Aunque, o sea, no se pueden dar bala, como dice... Evidentemente que no, depende de las circunstancias. Por ejemplo, en el caso que hicieron referencia también de la detención y el hundimiento del buque chino por parte de la prefectura argentina. Realmente hay un procedimiento
establecido a nivel internacional y en el marco de las leyes nacionales también, para hacer la detención de estos almirante, buques. Contraalmirante, ha habido sectores que han señalado que la Armada no está en condiciones de monitorear esa vasta zona, tal vez por falta de equipos, de tecnología. En Galápagos ha habido rutas importantes también de narcotráfico. ¿Cómo entender el desempeño de la Armada frente a estas demandas, por ejemplo? Bueno, dado el escenario, gigantesco escenario que nos tocaría, y nos toca, tenemos que hacerlo, vigilar. No solamente son el 1.300.000 kilómetros de aguas jurisdiccionales, a esto se suman los espacios de interés nacional, interés marítimo nacional, que van a sumar fácilmente los 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, evidentemente que se necesita tener los medios suficientes para hacer la presencia y para hacer las actuaciones que como autoridad marítima le corresponde al Estado ecuatoriano. Nosotros estamos en este momento en una fase de repotenciación de los medios. Evidentemente, en ese escenario vamos a requerir más medios y también estamos encaminados a proyectos de adquisición de embarcaciones patrulleras oceánicas, portahelicópteros, porque ahora esas son las herramientas que uno necesita. Por ejemplo, se ha visto que Perú, la Armada sí puede monitorear con mucha más presencia y acompañar estas rutas de pesca de barcos internacionales en las zonas, obviamente, que no están en su jurisdicción. Sí. Bueno, ellos han hecho las actuaciones que se han visto en las redes sociales, en el Internet, dentro de sus aguas jurisdiccionales, es decir, dentro de su zona económica exclusiva. De sus 200 millas. Sí, ahí corresponde evidentemente actuar como autoridad. En este sentido, las Fuerzas Armadas, a través de la Armada, tiene, como le digo, un marco legal en el que debe actuar, ¿sí? Y los medios siempre van a ser escasos. ¿Cuánto tiempo les tomará a ustedes y cuántos recursos necesitan para repotenciar toda esta presencia de la Armada, de estos equipos que necesitan, contraalmirante? Bueno, los escenarios son, crisis, ¿no? Evidentemente, los escenarios son muy cambiantes, muy dinámicos ahora. Nosotros ya no únicamente tenemos que garantizar la soberanía marítima frente a un eventual conflicto interestatal. Ahora vemos que estas amenazas, estos riesgos, que no son nuevos, son milenarios, pero que ahora realmente se demuestran en una magnitud impensable hasta hace poco tiempo, tenemos que repensar cómo nosotros tenemos que fortalecer nuestra fuerza para enfrentar estos y los escenarios futuros que a lo mejor sean peores. Economista Sevilla, problemas, es difícil equiparar los equipos militares, aplicar los instrumentos internacionales también son muy complejos. ¿Cómo acompañar desde la sociedad civil, de los grupos empresariales, para lograr hacer lo que planteaba el señor Zuquilanda, una unidad nacional frente a estas demandas? Bueno, primero hay que dar un apoyo irrestricto a las autoridades, al gobierno, a la Marina, en cuanto a sus funciones, pero luego hay que también proponer posibles soluciones y permítame proponer dos ideas que tal vez valgan la pena. La primera, revivir el proyecto entre Costa Rica, Colombia y Ecuador, incluye también a Panamá, para construir esta gigantesca reserva que iría desde las Islas de Cocos por Malpelo frente a Colombia hasta las Islas Galápagos. Esto permitiría incorporar una parte del área marítima internacional a un área de protección, de tal manera que a lo menos esa zona, que es zona de migración de muchas especies, quede protegida. Ahí va una idea de algo que ya está avanzado. Es fácil ahí la vigilancia en ese triángulo. No, es vigilancia y es declaratoria también de esa área. Ahí no podrían entrar una pesca china sin radares, sin autorizaciones, piratas, ¿no? Había vigilancia de varios países protegiendo esa área, ¿no es cierto? Esa es la una idea. La segunda es que los países como el Ecuador, que ha protegido un área tan importante como la área marina de Galápagos, tenga una extensión, y esta es una propuesta internacional, una extensión adicional de zona exclusiva económica que sea proporcional a la que ya protege.
de tal manera que nosotros podríamos extender en el área que este rato están los barcos chinos, esa podría ser una zona exclusiva ecuatoriana. Hablemos de eso en el próximo bloque. Me voy a un nuevo corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Luego del corte comercial seguimos con el debate sobre la situación de Galápagos y la flota china que estaba cerca de la zona protegida. No se desconecte. Retomamos el contacto con Walter Bustos, director del Parque Nacional Galápagos. Walter, el buque encontrado no era un barco de pesca el que se encontró en la zona de Galápagos, era un buque de carga. La pesca de arrastre de estos navíos tan grandes lleva no solo tiburones, ¿qué otro tipo de especies ha llevado y cómo protegerlas ya en el lugar, in situ, Walter? Bueno, se han lanzado dos temas que son importantes de tratarlos. El primero es que está pendiente una construcción de un corredor marino de conservación, de manejo sostenible entre los principales archipiélagos que son también patrimonios de la humanidad. Ecuador ejerce la presidencia y la secretaría pro tempore de esta iniciativa. El ministro Tarcisio Granizo acaba de venir de Costa Rica precisamente coordinando acciones y que en un tiempo muy cercano las vamos a poner a consideración de toda la ciudadanía. Y lo otro es que efectivamente no es un buque de pesca el que entró a la Reserva Marina, es un buque nodriza de carga que abastece de alguna manera a esta flota que se encuentra navegando por el Pacífico y que fue detenida aquí en Galápagos por las autoridades, tanto la Armada Nacional con el soporte del Parque Nacional. En ese sentido, ¿cómo se puede trabajar, Walter Bustos, ya desde el Parque Nacional Galápagos y otras instancias? Por ejemplo, Roque Sevilla tiene una presencia fuerte a través de empresas, de iniciativas turísticas en la zona. ¿Cómo poder acompañar ese trabajo? Bueno, nosotros necesitamos incrementar nuestro nivel de protección. Tenemos un marco regulatorio modelo a nivel inclusive mundial. Esto es lo que nos ha permitido también actuar, no solamente en el marco nacional, sino a nivel internacional. Sin embargo, necesitamos todavía un mayor compromiso ya a nivel de Naciones Unidas o de organizaciones que tipifiquen exactamente el nivel de los delitos. Necesitamos también un ejercicio de control y monitoreo regional que acompañe los esfuerzos que estamos haciendo los ecuatorianos desde Galápagos. Necesitamos tener un conjunto de políticas regionales que protejan estas aguas porque hablamos de aguas particularmente sensibles en el Pacífico Oeste tropical. Si no se hace algo, Walter, ¿cuál es el futuro que le espera a Galápagos si no se toman acciones inmediatas? No, el futuro de Galápagos es de conservación. El futuro de Galápagos es seguir siendo de conservación que lo ha llevado a tener el estatus en el que está. El futuro de Galápagos de ser el área mejor conservada del mundo entero, así lo ha reconocido UNESCO, las Naciones Unidas. Obviamente hay presiones y esto es importante recalcar. Bien. Las áreas marinas protegidas son espacios que están recibiendo cada vez más presión. Ahora ustedes ven no solamente de la pesca nacional, sino también de un proceso expansivo de economías como la China y que requieren obviamente de salir fuera de sus espacios marinos. Recuerden ustedes que la China también es miembro de CONVEMAR y está obligado a respetar el tratado al que se comprometió. Le agradezco, Walter Bustos. Entonces es importante un marco sancionatorio y regulatorio para los países firmantes. Gracias, Walter Bustos, por estar en Políticamente Correcto. Pedro Bermeo, si es que no se hace algo urgente en las Galápagos, ¿podemos perder ese patrimonio? Sí, y creo que es definitivamente, digamos, muy provechoso todas las ideas que aquí se han planteado. Creo que son importantes a largo plazo. Creo que en el corto plazo es cuando debemos también empezar a pensar qué vamos a hacer. Y en ese sentido, yo creo que hay algunas ideas que el gobierno nacional tiene que tomar. Una de esas es, por ejemplo, hacer invitaciones a organizaciones internacionales como Sea Shepherd, que están justamente trabajando en este tema de conservación de aguas internacionales. Por otro lado, creo que es súper importante reformar el Código Orgánico Integral Penal, que por ejemplo en este caso lo máximo que puede hacer es meter a estas personas durante 3 años presas. Creo Hay que reformar, eso lo plantea Walter Bustos también. Así es, creo que esto no resuelve ningún problema y que creo que es importante que podamos pensar en cómo deberían ser estas penas conforme también a lo que se está hablando. Si estamos hablando de 300 toneladas de especies vulnerables, creo que debería ser una pena mucho mayor. Por último, creo que también es importante pensar en ver si se declara estado de emergencia en la provincia de Galápagos y en régimen especial,
como también pensarnos a nosotros como ecuatorianos y hacer esta cuestión visible a nivel internacional. Entonces van a empezar protestas, van a empezar marchas, la conciencia de la gente, quienes no están en la costa, están en los Andes, en otras partes cercanas al mar, ¿cómo han tomado conciencia de este tema? Así es, nosotros como Yasunidos estamos haciendo una serie de protestas pacíficas justamente para que el gobierno nacional tome acciones en este sentido, como también para que otros países se enteren de lo que está pasando aquí en el Ecuador. Perfecto. Economista Sevilla, termíneme su idea de propuesta para que la comenten el contraalmirante y el canciller Zuquilanda brevemente, por favor. Bueno, la primera cosa, me alegra que el corredor que habló el director del parque estén poniéndolo en vigencia, es algo muy importante. Lo segundo es una propuesta de decir, aquel país que protege sus mares con reservas marinas, se le extiende el área de uso económico exclusivo en la misma cantidad. O sea, si nosotros protegemos 133,000 kilómetros cuadrados alrededor de las Galápagos, lo lógico es que del mar internacional se nos dé también un espacio adicional. O sea, por eso el mar interno entre Ecuador, el perfil de costanero y el de las Galápagos. Estamos renunciando al uso de nuestros mares por conservación. Lo lógico es que se compense con un espacio adicional que sea exclusivo. Eso podría ser una propuesta ecuatoriana, como lo fue el de las 200 millas hace algunos años. Contraalmirante. Sí, bueno, yo quería complementar la idea de hace un momento. Yo creo que, y coincido con muchos de los conceptos vertidos en este panel, en el sentido de que esto debe ser un esfuerzo nacional que debe trascender tanto regional como mundialmente. Absolutamente de acuerdo. Pero para eso, para nosotros actuar como una autoridad en el mar, debemos definir, o el Estado en el más alto nivel debe definir qué es lo que quiere proteger, para yo en función de eso tener la posibilidad de planificar. ¿Y qué es lo que se quiere proteger? ¿O qué es lo que se debe proteger? Eso debe definir la política nacional. Usted ha estado muchos años frente al mar, usted debe saber qué es lo que se debe defender. Bueno, estamos protegiendo lo que legalmente tenemos que proteger, el mar territorial, aguas interiores, zona económica exclusiva, pero estos hechos se están dando en áreas de interés nacional. Estas son áreas de interés marítimo nacional que si el Estado decide hacerlo, tendrá que primero adecuar la política, todos estos organismos que regulan la pesca, el estado de bandera, el estado de rector de puerto, todas esas herramientas, realmente hacerlas coincidir y plantearnos a nosotros qué decidimos como Estado proteger para yo planificar. Por ahora, ¿qué estoy haciendo? Con todos los medios disponibles. En este momento el Comandante General de Marina está en Guayaquil con el alto mando naval, revisando la ejecución de los planes, porque estoy utilizando absolutamente todos los medios disponibles y tratando de recuperar los que en el corto plazo podrían estar ya en el mar. Perfecto. Canciller Zuquilanda, ¿es momento de proteger la vida y la conservación por encima de acuerdos comerciales y de pescas totalmente agresivas que han mantenido la economía no solo de Ecuador, sino de otros países? Mira, primera cosa, hay que inmediatamente actuar en el acuerdo internacional entre Costa Rica, Colombia y Ecuador. El que propone el economista Sevilla. Este es un proyecto importantísimo, ¿verdad? Entonces, es la primera cosa. La segunda cosa, lo que dice el almirante en este momento, ¿qué es lo que debe proteger? El Estado ecuatoriano debe proteger la plataforma continental, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la zona internacional de fondos marinos y oceánicos, y además debe proteger lo que se está llamando en este momento y lo que Pedro manifestaba hace un momento, una jurisdicción rampante que se llama en el nuevo derecho internacional del mar, o una jurisdicción expansiva que se llama. ¿Cómo vamos a proteger eso? Inmediatamente. Mire, la Cancillería ya debería estar con la Marina trabajando en la aplicación del Convenio de las Naciones Unidas sobre poblaciones de peces transzonales, transzonales y altamente migratorias. Porque esa es la manera en este momento de encontrar medios de solución a esta controversia. ¿A través de qué? De conciliadores y árbitros internacionales. Esto hay que hacerlo de inmediato. Si esto no se puede esperar 2 meses, 10 meses, hasta que la Marina tenga medios y cosas así, no. ¿Y ya hay ese trabajo ya con la Cancillería en estas últimas semanas?
nosotros estamos hablando, el canciller refiere a los temas de gobernabilidad de los espacios marítimos. Entonces, en eso convergen muchos esfuerzos que no solamente vienen de la Cancillería y de la Armada, sino de el esfuerzo nacional, ambiente, pesca, defensa, evidentemente, y la Cancillería para armonizar toda nuestra legislación interna a las leyes de gobernanza, que ya las tenemos medianamente bien avanzadas, con la Convemar y todas las leyes, digamos, supranacionales. Ahora, este tema de gobernabilidad debe también evidenciarse con la cooperación regional, especialmente Colombia, Perú, Chile, que también son países afectados. Aquí sugiere este hecho, quizás nos va a dar las mejores lecciones aprendidas para que esta, que es la primera vez, no se vuelva a repetir. Pedro, ¿la protesta de la Cancillería ecuatoriana al gobierno chino es suficiente? Todavía no se ha conocido la respuesta. ¿Es suficiente como acción diplomática? No, definitivamente no. Nosotros creemos que debe haber una acción mucho más integral y que debe realmente existir para esto un interés de la población ecuatoriana. Por eso es lo importante que salgamos a las calles, que protestemos por lo que está sucediendo en el Ecuador, porque si no hacemos una actuación conjunta, y no solamente los ecuatorianos, sino en el mundo, vamos a perder estas grandes riquezas naturales que todavía nos quedan. Bien, y con estas reflexiones nos vamos a un nuevo corte comercial y entramos en la etapa de conclusiones. Siguen Políticamente Correcto. Entramos en la etapa de conclusiones. Pedro Bermeo, ¿con qué medidas políticamente correctas se debe proteger a las Galápagos? Bueno, yo creo que es importante que en este momento el gobierno nacional, por el presidente Lenín Moreno, tome acciones de auxilio, que pida ayuda internacional para que justamente, por un lado, se puedan llevar a cabo las actividades que ha mencionado Roque o que se pueden hacer a largo plazo, pero por otro lado también pida ayuda internacional a organizaciones tanto privadas como también de otros países para poder proteger esta gran riqueza de la UNESCO, que es patrimonio natural. Patricio Zuquilanda. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente Moreno cuando él manifiesta que la unidad y el diálogo nacional es lo que va a ayudar a la solución de este problema. Pero hay que acordarse, la China en este momento no nos ha respondido qué es lo que pasa con la depredación en la región amazónica por el tema del petróleo. No nos ha respondido lo que está sucediendo con el tema de los altos intereses de la deuda, la minería a cielo abierto, el tema del Yasuní, la cosa de Ecuacorriente. Por lo tanto, tenemos que accionar una política exterior mucho más sólida, mucho más profesional, mucho más agresiva y definitivamente unida a varias entidades públicas y privadas. En esto, Cancillería, Comercio Exterior, Proecuador, Armada, empresas, pescadores, ONGs, Asamblea Nacional, todos ellos tienen que actuar en este tema. No es un asunto fácil, este es un asunto de unidad nacional. Roque Sevilla, ¿qué es lo políticamente correcto? Yo diría varias cosas. La primera, continuar con esta idea de formar el corredor Galápagos-Cocos-Malpelo. En segundo lugar, hacer una negociación diplomática intensa. En tercer lugar, demostrar que nosotros también protegemos en nuestras costas nuestros recursos. Y el paso primero que tiene que dar es eliminar el famoso decreto 486 que permite la pesca de esas especies en vías de extinción en nuestras costas. Demos nosotros los primeros ejemplos de ser verdaderos responsables de nuestros recursos naturales. Contraalmirante Darwin Jarrín, ¿qué es lo políticamente correcto? Bueno, yo considero que, como había indicado, se debe definir en la alta política qué es lo que queremos proteger para, en función de eso, las Fuerzas Armadas, no solamente la Armada, sino la Fuerza Aérea, el Ejército y todo el conjunto de la defensa, programar y diseñar nuestras flotas, diseñar la composición de las Fuerzas Armadas para defender no solamente la soberanía marítima, la soberanía nacional, sino también proteger sobre todo la riqueza nacional. La verdad es que los ritmos de la diplomacia y aquellos que marcan las grandes alianzas políticas y comerciales van mucho más lentos que temas sensibles como el cuidado ambiental. El nuevo gobierno tiene la obligación de hacer frente a estas amenazas con políticas claras que defiendan el interés nacional. El ecosistema de Galápagos es demasiado frágil como para ponerlo en un segundo plano. Si no lo cuidamos hoy con responsabilidad y patriotismo, las nuevas generaciones no podrán sentirse orgullosas de nuestras islas encantadas. Cuidemos el medio ambiente.
Aquí terminamos el programa destinado a las Islas Galápagos y su protección. Nos vemos el próximo domingo a las 10:30. No se desconecte de la señal de Coavisa. Enseguida, el reprise de Visión 360.